un sistema internacional no solamente de derechos, sino también de justicia internacional. Ahora, en relación a lo que me preguntabas vos, que es anterior, tiene que ver con Belén do Pará y con qué hace el Estado. Fíjense, Belén do Pará, ¿no? Es una convención americana. Belém do Pará es un lugar en Brasil donde se sanciona esta convención. Y se pone por primera vez en práctica, se utiliza la Convención de Belém do Pará en el caso María da Pena. María Fernández da Pena era una farmacéutica del norte de Brasil que tenía 3 hijas, que había hecho innumerables denuncias contra su pareja, que era un economista, profesor universitario, que le pegaba sistemáticamente. Y ella creo que había ido más de 30 veces a denunciar violencia. Sus denuncias no eran tomadas. Una vez la quiso electrocutar estando en una bañera, no lo logró. Finalmente un día le disparó en la espalda, la dejó hemipléjica. 15 años después, María da Pena seguía con sus hijas intentando, dentro del Estado de Brasil, un juicio que lo llevara preso al agresor y no lo conseguía. Entonces, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas como CLADEM, empiezan a estudiar el caso y lo llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay posibilidad, si dentro de tu país no pudiste lograr justicia por distintos motivos, pasaste todas las instancias que te exige el sistema internacional, pero no tuviste justicia, podés ir a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana condena al Estado de Brasil por el caso María da Pena. ¿Y qué dice en la condena? Primero, que vaya preso. Hacía 15 años que había cometido el delito y estaba libre. Segundo, resarcimiento económico a la víctima y a las víctimas colaterales, que eran las hijas de María da Pena, que se vieron privadas de la vida normal que hubiese tenido una mamá sin estar postrada. Y obliga. Y además se acuerdan que yo les decía que 30 años tuvo más de 30 denuncias previas a quedar postrada, que no habían sido atendidas por el Estado. Por eso se condena al Estado de Brasil. Entonces, solicita un ajuste para que esto no se repita, que las mujeres sean atendidas en sus denuncias y estas advertencias se tomen, ¿sí? Que tome resguardo el Estado para proteger a esta persona que está en peligro, ¿sí? Porque ya una de las cosas que logró tanto el activismo feminista como la legislación que va surgiendo es que la violencia llamada doméstica deje de ser un delito del orden privado y que se resuelva dentro de una casa. Que el Estado, como esto no puede resolverse, el Estado se involucre e intente proteger, tiene la obligación tiene que proteger a esas mujeres que denuncian estar en riesgo sus vidas. Y otra cosa fundamental que me parece que nos importa a este curso es que pide el Estado de Brasil campañas masivas, ¿sí? De difusión para la prevención, que era lo que hablábamos de Belém do Pará. Tenemos que fortalecer el tema de prevención, ¿no? Ustedes que están en medios audiovisuales, fundamental la prevención en medios masivos de comunicación de situaciones o difundir derechos, promover derechos, dar a las mujeres, a las niñas lugares donde pedir ayuda, ¿sí? Que esto es un capítulo fundamental en que el Estado argentino todavía sigue teniendo deudas. Bueno, Beijing, vamos igual a hacer dos
mención de 4 normativas más y después hacemos, si quieren, una pausa. Beijing. Les decía que se hacen periódicamente conferencias mundiales donde se van estudiando determinados temas que requieren ajustes de parte de los estados, compromisos mayores de los estados, herramientas para que el Estado asuma sus responsabilidades. Tenemos la Conferencia Mundial de México en el 80, Copenhague en el 85, Nairobi en el 95, Beijing en el 95, Beijing en el 95, Viena en el 93, el Cairo, la Conferencia del Cairo que pidió a los estados que despenalicen el aborto. Esto fue hace 20 años, ¿no? La Conferencia Mundial del Cairo. Y acá se trata ya fuertemente del protagonismo que tienen los medios de comunicación en la reproducción de los mensajes estereotipados. Entonces, en Beijing lo registramos en el 95 como la primera vez que toman cartas en el asunto, dado la gran multiplicación de medios y sistemas de comunicación. Claramente Beijing elaboran 12 puntos centrales y entonces para promover la igualdad de las mujeres en la sociedad, y uno de ellos es atender el tema de los medios masivos de comunicación. Entonces, 12 áreas especiales de interés y una de ellas es la comunicación. Señala especialmente la necesidad de suprimir la proyección de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Los programas insisten en representar a la mujer con sus papeles tradicionales y pueden ser igualmente restrictivos. La tendencia mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a la mujer como consumidora y se dirige a las muchachas y mujeres en todas las edades en forma inapropiada. Bueno, a partir de esta identificación se establecen objetivos estratégicos y medidas a adoptar por parte de los estados para empezar a modificar esto se advierte globalmente, no solamente en una sociedad. Capítulo J de la plataforma de Beijing. ¿Qué dice? Le dice a los estados que debemos aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión, así como en las nuevas tecnologías de comunicación por un lado, y fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión por otro. Yo acá les quiero mostrar, porque fíjense, la comunicación como otras disciplinas ha registrado transformaciones estos últimos años que tienen que ver con el trabajo sobre este tema que es procurar la igualdad entre varones y mujeres. Como cualquier otro oficio, fíjense, nuestras primeras juezas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación llegaron no hace mucho tiempo, y ellas fueron las que dijeron, sobre todo Carmen Argibay, ella fue la que tomó el tema y dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar para transformar a la justicia argentina, que está copada de varones, con una mirada androcéntrica de la justicia, una enseñanza del derecho orientada a también ese androcentrismo y reproduciendo leyes también que debieron ser transformadas acorde a estos tratados y convenciones internacionales que son compromisos estatales y había que ayornar. Y ella además creó la Oficina de la Mujer de la Corte, y empezó a hacer capacitaciones y además hizo un mapa de género donde revelaba que efectivamente los cargos más altos estaban
ocupados por varones, que las mujeres tenían muchos conflictos para acceder a cargos judiciales, que había oficios dentro del Poder Judicial que estaban vedados a las mujeres, chofera, por ejemplo, que eso fue interesante, había maestranzas, qué sé yo, había como oficios que se les impedía a las mujeres. Hay ramas del derecho, inclusive. Derecho penal, no. Derecho de familia, mujeres, derecho... Solo derecho de familia, ¿no? Bueno, así en todos los oficios, digamos. Lo que sabemos claramente es que en los lugares de poder siguen todavía muy ocupados por los varones. La ley de cupo, fíjense, Argentina es un caso inédito en el mundo, establece una ley de cupo que fue del 30, porque si decíamos 50 no salía nunca, entonces fue del 30, pero fue el único caso en el mundo que necesitamos hacer una ley para provocar la llegada de las mujeres al Parlamento. ¿Y qué pasa cuando las mujeres empiezan a llegar? Por ejemplo, aquí, al lugar donde se hacen las leyes, también se demostró que toda la normativa que impacta en nuestras vidas directamente fueron promovidas por mujeres, ¿sí? Por las mujeres que accedieron al Congreso. Después fueron apoyadas por otro compañero, sí, pero toda la normativa vinculada a nuestro cuerpo, fueron promovidas por mujeres, sí, sí. Yo en relación a medios, porque está yendo, lo único que recuerdo de medida, porque la ley de medios la estudié, ya no en el sistema, no recuerdo algo sí, contenido cultural, pero no recuerdo que haya habido alguna... Sí, un artículo que promovimos desde la Red PAR, que ahora lo vamos a ver, el 3M de la ley de medios. Pero la actual. Sí, que sí, todavía... Sí, en realidad se derogaron algunos artículos, ahora estamos viendo si permanecen esos que creo que no pueden no permanecer porque irían en contra de la historia, digamos. Pero también fíjate cómo desaparecen los organismos de control, de cumplimiento, como qué sé yo, nunca más se nombró una defensora del público y parece que va a desaparecer el organismo también. Sí, vos tenés la ley, pero no tenés el organismo que controle que eso efectivamente se cumpla. Pensaba como una única medida así específica, que no sé si es chiquita y no sé cuáles fueron las consecuencias de esa medida, pero cuando se sacó el voto 59, que Cristina sacó el voto 59 de los diarios, pero es así como lo único que recuerdo a nivel... No, ahora te voy a contar. Yo tengo que apagar el anterior cerrarlo, para que vean. Fíjense que yo les decía, en los medios pasa lo mismo. Hay un monitoreo global de medios, un monitoreo... Ay, un pollo. Hay un monitoreo global de medios que se hace hace, ya vamos por el cuarto, quinto, se está elaborando, que consiste en que se monitorea medios de comunicación de todo el mundo, 300 países, durante 24 horas, ¿no? Se llama WAC, que es una agencia católica de medios de la Iglesia Anglicana. Que tenemos una representante acá en Argentina, dos representantes acá en Argentina que pertenecen a la UAC, que son compañeras de la Red PAR, Marcela Gaviud y Claudia Florentín Meyer, que son las que elaboran el capítulo Argentina de este monitoreo global de medios. Cuando se empezó el primer monitoreo global de medios, se reveló esto mismo que estamos viendo en otras profesiones, ¿no? Que somos el 52% de la humanidad, pero somos sujeto de noticias, solo empezó en un 14%. Fíjense, estos datos son del último,
el primero da 17%. Resulta que de todos los medios, que son radio, televisión, prensa gráfica, solamente éramos sujetos de noticias 17% de las veces. O sea, que estamos subrepresentadas, ¿sí?, en los medios de comunicación. Las mujeres estamos subrepresentadas. También en la lengua, ¿sí? Nosotros cuando decimos, esto lo dice, después vamos a ver un videíto de la lingüista española Teresa Meana, que dice, estamos subrepresentadas en la lengua también. Y además está estudiado que en las niñas y niños que se escolarizan de 0 a 7, evidentemente ya se sabe cómo es el impacto en la subjetividad de esas niñas y niños que los estén llamando permanentemente como varones. Niños. Claro. Entonces, aquí también estamos, en los cuentos estábamos subrepresentadas, en el derecho estábamos subrepresentadas, en la medicina estábamos subrepresentadas. Quiero decir, cuando ustedes hablan con médicas y médicos, dicen, sí, ahí hay androcentrismo también. El hombre es la medida de todas las cosas. Estudia al cuerpo humano como si fuera un hombre, ¿sí?, más que en sus diferencias. ¿Qué pasa en los medios? Y lo mismo, fíjense, estamos subrepresentadas. Mujeres aparecemos 13% de las veces, varones 76% de las veces, ¿sí? Fíjense, del 95 al 2010. En Argentina pasó que la última medición se hizo con Cristina Fernández de presidenta y traccionó, mejoró la estadística porque se mencionaba más a una presidenta. Si en la mayoría de las cosas son los hombres los que tienen notoriedad, llamémosle, y son los que son noticiables, las noticias van a reflejar eso. Digo, si efectivamente hubiera un 50% de mujeres en posiciones de poder, ¿sí?, probablemente en las noticias también. Totalmente, pero esto además se estudió porque se estudia no solamente cuántas veces, cómo aparecemos, ¿sí?, cuántas veces aparecemos, sino, fíjense, este es el que subimos la estadística porque teníamos presidentas mujeres aquí en la zona. Claro. Pero en relación a los comentarios, fíjense, los comentarios, cuando un periodista o una periodista pregunta, necesita una opinión de expertos, va a varones. Ajá. El varón siempre va a varón, ¿sí? Esto se demostró acá y a nivel global. Y cuando necesitamos opiniones vulgares, a las chicas, ¿sí? Relación de comentarios de expertos, una mujer cada 5 varones. Nosotras dentro de la Red PAR nos dimos como estrategia de laburo en un momento, hace como 5 o 6 años, proponernos hacer agendas de mujeres. Si el 60% de las estudiantes y egresadas de economía, de las universidades de economía del país, son mujeres, ¿por qué permanentemente se consulta a varones economistas? Entonces, no es que no haya. ¿Dónde están? Bueno, salimos a buscar y nos hicimos nuestra agenda y cada vez que teníamos que consultar de los medios, consultábamos a mujeres. Y claramente advertimos que también allí a veces tienen miradas diferentes de los hechos, ¿no? Tienen atención puestas en otros lugares. Opinión popular. Ese está bueno. Cuando aparecemos, ¿cómo aparecemos? Como víctimas la mayor cantidad de veces, ¿sí? Y en política, mucho menos. Bueno, ahí nos ayudó Cristina. Los varones que hacen las noticias, en las secciones donde están, fíjense, deportes 95% varones, espectáculos, estos son los grandes medios de la Argentina, ¿sí? No son todos. Pero eso también es fundamental en esa percepción o en ese abordaje que se hace de las noticias. Digamos, sí. Estas son las secciones. ¿Son los representados o son los periodistas? Los periodistas. ¿Quiénes hacen las noticias? Porque al saber quiénes hacen las noticias, ahí sabemos cuál es el resultado. Sabemos que, digo, chicos, acá, no sé si alguna trabajó en medios de comunicación.
pero la sección deportes, digamos, no solamente no podés opinar. Después se puso de moda poner a una mujer. Sí, pero Sí, pero la elección, ¿no? El comentarista. Pero pero es como quien dice, también las mujeres. Sí. Campo las ponían. Ahora en este mundial, ¿Para comentar el partido? Comentan. por primera vez, No, el partido no. No comenta más. por primera vez en este mundial, una mujer va a ser relatora. Por primera vez en la historia. ¿Sí? Pero fíjense, todas estas cosas, estas desigualdades que sabemos que existen en el campo de los deportes. En un momento nos pusimos a un amigo mío que corre el triatlón, el catedral y los 4 refugios, me dice, che, vos que estás en temas de género, ¿por qué no denunciás que las mujeres, los premios de las mujeres son la mitad? Sí. Hacen el mismo esfuerzo, pero en la mitad. Entonces yo voy ahí a los 4 refugios. Che, ¿por qué es así? Y porque se anotan menos mujeres. Digo, bueno, pero hace una vaca, junta todo y repartía a todos igual. No, porque en realidad siempre fue así, entonces ahora no. Bueno, yo tendría que ir a chequear ahora el de los 4 refugios a ver si cambió, porque la verdad que hasta yo ya vivía acá en Bariloche, estoy hace 5 años y lo seguí así como. En los cupos para los deportistas olímpicos eran ridículos los cupos que había para mujeres en la Argentina hasta la última olimpiada. ¿Sí? Ahí se modificó. Ese tipo de cosas cuando se observan, suponete vos que entenderás, ¿cómo se denuncia? Bueno, mira, yo trabajando en el diario, Claro. yo trabajaba en el diario Río Negro, trabajé un montón de años, demasiados años. Resulta que había una chica que siempre ganaba el Tetra Chapelco, Mercedes Sabores. Y ganaba, y por supuesto esta que era 100% varones en el diario Río Negro, los periodistas deportivos, entonces nunca salía. Ella era la ganadora y salía la foto del varón ganador. Entonces me decía, che, pero yo gané. Y le digo, bueno, vamos. Nunca la ponían. Y yo iba y pedía, no, porque los conocidos, que yo ni sabía que las mujeres competían, porque al no salir, vos te imaginás que no compiten. Digamos, yo que no leo la página de deportes, no lo sé. Y en un momento me llama su mamá y me dice, mira, Mercedes está subiendo el Everest y resulta que puede ser la primera mujer argentina que llegue a la cumbre. Ah, sí, bueno, me voy a vengar. Entonces me comuniqué por teléfono satelital cuando estaba por atacar el último tramo y por primera vez salió en tapa de un diario Mercedes Sabores. Pero bueno, esto, fíjense. Hay que escalar el Everest. Tenés que demostrar muy buena apreciación. No me vengas con Chapelco. Nada de la Concagua, no. Y tenés que demostrar normalmente más cosas. Bueno, esto lo advertimos en muchas de las áreas, digamos, las mujeres te dedican a espectáculo, ¿no? Y política. Ahora, estos en los diarios de Buenos Aires están un poco más repartidos. Acá en el interior todavía no es tan así. Y el jefe de política es normalmente un varón, ¿sí? Y el jefe de redacción normalmente es un varón. Y esto, decimos, cambia cualitativamente la noticia y el abordaje de las noticias, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en internet, están los resultados mundiales y de Argentina, ahora se está haciendo el próximo. Es muy interesante. Ahora se hizo uno, que vamos a ver solamente una plaquita, se hizo uno muy interesante que hicieron unas compañeras que evaluaron sindicatos, el cupo sindical, otra deuda, y empresas, ¿sí? Sandra Chaer, de Comunicar por la Igualdad, compañera de carrera también mía, y una organización de Córdoba que estudia políticas públicas. Oh. Bueno,
El resultado que alcanzaron con este estudio que se hizo hace unos meses también revela que los sindicatos de periodistas, pese a que nosotras poblamos mayormente las facultades de comunicación, contundentemente, como el 68% en algunos casos, somos más estudiantes y profesionales de la comunicación, pero las jefaturas siguen siendo masculinas y en los sindicatos sigue habiendo varones mandando, algunos procesados por cuestiones vinculadas a violencia de género, les cuento. Fíjense, concentración del poder por parte de varones y perspectiva androcéntrica. Personas a cargo de dirigencias gremiales. Verde hombres, violeta mujeres. Personas egresadas de carrera de comunicación, se invierte, ¿sí? Miren, propiedad o cargos gerenciales de los medios. Cava, Buenos Aires y Total. Se tomaron dos grandes ciudades. Córdoba, Cava y, bueno, estos son los totales de los promedios de ambas. Entonces, ahí es donde debemos apuntar, digamos, entre otras cosas, ¿no? Desde la comunicación y los medios de comunicación. Porque ahí se nota bien que no es la cantidad, Perdón. porque capaz que en política, bueno, si no hay tantas mujeres que aún hayan llegado arriba, es lógico que estén subrepresentadas, es lo que decíamos antes, en los medios, pero acá es obvio que somos más las comunicadoras mujeres y aún así seguimos Con economía habías dicho lo mismo. Con economía es tremendo. Un montón de Sí. mujeres. Sí. Después, Hay una chica, no me acuerdo el nombre, que está en El Cronista, también es una compañera de la red, que empezó muy joven, que es la única mujer que está en la sección de economía y que también dijo, bueno, voy a buscar economistas y voy a llamar a consultoras y voy a pedir que me atiendan mujeres, porque hay en las consultoras mujeres, pero siempre, ¿viste? ¿En qué puestos están trabajando? Sí, bueno, nosotras todas fuimos soldadas razas, digamos, pero en ese soldadas razas, digamos, mostrar a las mujeres, ¿sí?, en posiciones de liderazgo, ni les digo en las ciencias también lo que ha ocurrido, ¿no? El techo de cristal es para todas las profesiones, sigue siendo, pero bueno, ahora con todas el empoderamiento que tenemos las mujeres, y empiezan a visibilizarse este tipo también de brechas, me imagino que esto quizás nuestras hijas, nuestros hijos vean un mundo distinto, digamos. Esta universidad se embarcó en la formulación de un plan de igualdad de oportunidades y que tiene que ver con estas cosas también, ¿no? ¿Qué profesionales formamos? Detalles, ¿no? Hay que establecer cupos. Bueno, son debates que se dará esta universidad. Cada universidad se da sus propios debates, ¿no? Cupos para determinados cargos, guarderías. Hace unos días, con este debate ocasionado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que dijo que los pobres no llegan a las universidades públicas, conocí un dato, me pareció impresionante, que la mayor cantidad, el 40% de estudiantes de las universidades argentinas son mayores de 30 años. Con lo cual, quizás son madres y padres que tengan hijas e hijos a su cuidado y que, bueno, también las universidades tendrán que atender a estas demandas de los estudiantes, ¿no? Bueno, los medios es un capítulo apasionante, yo creo que ha habido bastantes cambios. Lo que me preguntabas vos de el decreto de Cristina Fernández de Kirchner para descontinuar los avisos de oferta sexual en la prensa gráfica, que se leyó como parte del capítulo de la pelea con Clarín. Yo lo tuve en términos personales en el diario Río Negro, que empecé con esto, desde la Red Para, decir, bueno, por favor, no está bien visto ya, porque además encontrábamos que en
en los avisos que aparecían en el diario Río Negro, efectivamente habíamos encontrado chicas tratadas, ¿no?, en prostíbulos de Neuquén, chicas menores de edad que eran víctimas de trata de personas, que estaban en los lugares que salían publicados en el medio, o sea que estábamos diciendo, bueno, tenemos pruebas de esto, justamente se desalienta, no solamente porque nos venden como heladeras y autos en la sección clasificados, sino que son lugares en donde se promueve la prostitución. A mí me parece una medida, yo lo acompañé, digamos, desde nuestras organizaciones, la nuestra de periodistas, acompañamos esa decisión porque me parece que el Estado hace bien en desalentar determinadas prácticas, ¿sí? Esto tiene que ver con los patrones estereotipados, qué sé yo. ¿Causó un daño significativo en la empresa? Diría que no. El diario Río Negro demandó, ¿no?, y llegó a una segunda instancia perdiendo, porque sostenían que que ellos tenían que seguir publicando ofertas sexuales en los medios, porque ellos argumentaban que era en favor de la libertad de cada quien hacer lo que le cantaba, ¿sí? Entonces, digamos, yo discutía, decía, bueno, a ver, ¿desde cuándo este diario defiende los derechos de las trabajadoras sexuales? Nunca. No es que esté preocupado y ocupado de los derechos de estas mujeres, tampoco es así. Claro. Entonces, finalmente se perdió en segunda instancia, fue multado, vieron que hacían multas por día mientras sostuviesen, bueno, desalentó. Que después pasaron a otras secciones, camuflados, sucede. Pero después todo eso los absorbieron las redes sociales, digamos, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero, bueno, vos das una señal como Estado, decir, bueno, no tenemos que promover, ¿sí?, en nuestros medios este tipo de comercio sexual. Bueno, y tenemos dos leyes más. Pues la responsabilidad estatal, yo les decía, a partir del 94, Argentina adopta para sí todo este corpus normativo de derecho internacional que obliga al Estado argentino a dar cumplimiento a la Convención de Belén do Pará, a la Convención de la CEDAW, a la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Hay 14 convenciones, la última que se aprueba es la convención en el siglo XXI, la primera del siglo XXI, la Convención de las Personas Adultas Mayores, ¿sí? Y el Estado va sancionando leyes acordes a dar cumplimiento con estos compromisos internacionales contraídos. Hay dos leyes fundamentales de Argentina que tienen que ver con la comunicación en el género, que es la ley 26, antes de eso, bueno, esto antes de eso. La responsabilidad del Estado, respetar, proteger y hacer efectivos los derechos. Respetar, no interferir con su disfrute. Proteger, garantizarlos, hacer efectivos los derechos, adoptar medidas que permitan su disfrute, que preguntabas vos. Los derechos civiles y derechos políticos son de cumplimiento inmediato, los económicos, sociales y culturales son de cumplimiento progresivo, y los estados, además, deben hacer, esto se estableció, un esfuerzo especial mayor en promover a todos estos colectivos históricamente oprimidos, ¿sí? O sea, yo tengo convenciones que marcan cuáles son esos colectivos históricamente oprimidos. Como Estado tengo la obligación de poner un esfuerzo mayor, ¿sí?, en promover a estos colectivos históricamente oprimidos, a fin de compensar, ¿no?, esto que marca la historia. Esto es lo que dijimos recién. A partir de la reforma del 94, si quieren leer la Constitución, artículo 75, inciso 22, allí se establece todas las convenciones y los tratados que Argentina adopta a partir de entonces. Y dos leyes fundamentales. La ley 26.485, no es 86, está mal ahí, de protección integral de las mujeres de 2019. Las dos leyes que incumben
comunicación y género, mujer y medios, son de 2009, las dos se sancionaron el mismo año. La Ley de Medios y la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que tiene un título más largo, pero no lo vamos a tomar. Allí aparece por primera vez mencionado, digamos, menciona 5 tipos de violencia y 6 modalidades de violencia, la ley. Los 5 tipos son estos: la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Ahora vamos a ver cuál es la definición de nuestra normativa de qué es violencia simbólica, pero tiene que ver con todas esas expresiones culturales, ¿sí?, que se identifican como violentas cuando vulneran estos derechos de igualdad, no discriminación. Y la Ley de Medios, y las 6 modalidades, perdón, las 6 modalidades tienen que ver con el ámbito en donde aparece la violencia, ¿no? Los tipos son estos y los ámbitos son 6. Violencia doméstica, la que sucede en el hogar; la institucional, en cualquier institucional, puede ser una universidad también; violencia laboral; reproductiva, que tiene que ver con que yo quiero hacerme una ligadura de trompas y no me permiten hacerlo, por ejemplo; obstétrica, las que ocurren durante el parto; y mediática, digamos, aparece mencionada y especificada en especial lo que significa violencia mediática. ¿Sí? A ver cómo seguir acá. Violencia simbólica, entonces, es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. ¿Sí? Acá tenemos millones de ejemplos, ustedes ya deben estar pensando en algunos, canciones, chistes misóginos, carteles. Bueno, ahora en las redes sociales se han multiplicado las formas en que se ejerce violencia simbólica. Violencia mediática, aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la desigualdad de las mujeres, la dignidad, de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes, niñas en mensajes o imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad y generadores de violencia hacia las mujeres. Entonces, en nuestra Ley de Protección Integral 26485 tenemos mencionadas violencia simbólica y violencia mediática. Violencia mediática es la que aparece en los medios masivos de comunicación. La simbólica es un poco más compleja de atender porque atraviesa absolutamente todas las expresiones de la cultura, ¿sí?, pero que es central. Hay un libro, el que acuña este concepto es Pierre Bourdieu, se llama La dominación masculina, y él habla en profundidad de lo que significa la violencia simbólica y cómo es a través de ella que se hace comprensible este fenómeno de la perpetuación de la discriminación y la desigualdad. Y la Ley de Medios se posibilitó la incorporación de artículos que buscan garantizar un abordaje no estereotipado ni sexista e implementar esa acción. Dice: promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género, orientación sexual. Como decíamos recién, la Ley de Medios está siendo en este momento objeto de revisión, pero entendemos que este artículo, el artículo 70 y 71, que ahora les voy a mencionar, no se van a tocar. Es posible que si son lúcidos hasta los mejoren. El artículo 3M, lo incorporamos desde la red PAR. Lo propusimos desde la red PAR.
Artículo 70 se deberá, que fuimos parte de la coalición, artículo 70 se deberá evitar contenidos que promuevan o inciten a tratos discriminatorios basados en la raza, color, sexo y orientación sexual. Y el artículo 71 dice que esta ley tiene que respetar, por ejemplo, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, estos son como la normativa central que tenemos que tener en cuenta cuando queremos saber cómo desde las leyes estamos protegidas y gozamos de derechos, ¿no? Hablamos de la Convención de la CEDAW, de la Convención de Belén do Pará, hablamos de la Ley Nacional 26485, que es muy similar, reproduce contenidos que tiene CEDAW y Belén do Pará, y la Ley de Medios, que está ahora en un impasse, que no creo que durante este gobierno por lo menos se resuelva. Yo no sé si quieren hacer una pausa, cerramos y después vamos con el lenguaje, que es un poco más chiquito, más fácil. Pero bueno, para redondear, desde el principio hablamos de la posibilidad en estas capacitaciones de que se comprenda cuál era, por qué motivos una institución educativa debe pensar lo que significa la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género, que es un capítulo apenas de la perspectiva de los derechos humanos. Este es el enfoque de derechos. Basarse en un enfoque de derechos implica utilizar los estándares de derechos humanos para analizar, planificar, implementar, monitorear las políticas y programas con el objetivo global de mejorar la situación de las personas y que puedan disfrutar y ejercer plenamente sus derechos. Los principios de derechos humanos proporcionan una guía para la labor de gobiernos e instituciones, ¿sí? Dice las personas, ¿sí? Estamos hablando de varones y mujeres. La perspectiva de derechos implica también un sistema de control, digamos, los estados, el Estado argentino, el Estado provincial y el Estado municipal están alcanzados por estas obligaciones de promover y proteger derechos y hacerlos cumplir y dar cuentas de ello, ¿sí? Porque estamos dentro de este sistema que nos obliga como estados a hacerlo. Bien, y el enfoque de género, que para sintetizar, tener perspectiva de género consiste en tener en cuenta las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Es una herramienta que permite evaluar cómo impactan hechos o políticas de manera diferencial en varones y mujeres, ¿no? Ahí elegimos la foto del gabinete, donde no hay ninguna mujer. Nosotras estamos convencidas, pero esto además, otra vez, hay pruebas fácticas de que cuando llegan las mujeres a determinados lugares, las cosas para las mujeres cambian. Entonces, ver hoy, 2018, un gabinete plagado de varones es un dato que por lo menos nos tiene que alertar, ¿sí? Si bien este gobierno tiene una ministra Bullrich, una ministra Stanley y una gobernadora mujer en la provincia de Buenos Aires que tiene el 40% de los votos, creemos que esto tiene que modificarse, lo mismo que el 50% del cupo en el Parlamento tiene que modificarse, el cupo sindical tiene que cumplirse y tenemos que pelear para que el cupo sindical empiece a respetarse, porque ya fue sancionado, porque sabemos que lo mismo que poder tener las mismas oportunidades para llegar a cargos de toma de decisiones para que las cosas cambien en mujeres y en varones también, porque cuando las mujeres
llegan a esos lugares, las democracias son más fuertes